Que estás viendo es Nueva York, las afueras de Nueva York, el puerto de Nueva York. Miren lo que es este barco. Hasta acá un barco, puedo decir, un barco normal. Es un barco hospital con capacidad para 1000 camas. 1000 camas, 12 quirófanos, llegó a Nueva York, es el Comfort, es el sexto más grande del mundo y bueno, va a tratar de aliviar lo que está sucediendo en Nueva York, que es gravísimo dentro de lo que es Estados Unidos. Estados Unidos, el país con la mayor cantidad de contagiados, liderando en este momento ese fatídico ranking, y Nueva York particularmente. Y Nueva York está disparada, sí. Que de hecho ayer o antes de ayer Trump se preveía que podía llegar a avanzar sobre una cuarentena sobre Nueva York y decidió volver atrás. Hay tema de seguridad también, ¿eh? Porque hay policías que están infectados y fuera de servicio un montón también. Bueno, este barco único, o uno de los únicos, diría, de los más nuevos. Vamos a conversar con el doctor Marcelo Noem, que es médico y está allí precisamente. ¿Cómo le va, doctor? Antonio Laje saluda, buen día. Hola Antonio, buen día, un gusto saludarte. Bien. ¿Usted trabajó en este barco? Sí, en el año 2018 tuve la oportunidad de estar 11 días embarcado en un segmento de la misión Promesa Duradera 2018. Sí. ¿Y cómo está armado el barco? Es decir, hay 1000 camas, son distintos como pabellones dentro del barco. Pues, tratando de imaginar para esta pandemia, ¿cómo se utiliza ese barco? Esto es un barco hospital que Estados Unidos lo tiene diseñado para dar asistencia sanitaria en los conflictos bélicos. Cuando Estados Unidos entra en una guerra, el barco se posiciona cerca del conflicto para dar asistencia sanitaria. Este barco tiene 12 quirófanos. Los quirófanos están colocados en la parte media del barco, porque es la que menos se mueve. Bien. Después tiene 80 camas de terapia intensiva, de las cuales se pueden expandir a 20 camas más. O sea que en caso de que se necesite puede contar con 100 camas de terapia. Y además tiene camas de internación pediátrica y camas de internación adulto. ¿Sí? Tiene el banco de sangre móvil más grande del mundo. Puede transportar hasta 5000 unidades de sangre. ¿Y qué dotación de personal médico necesita el barco? Es muy buena la pregunta. El barco depende cuando está a un 90% de su funcionamiento, como por ejemplo cuando entra en un conflicto bélico o cuando está haciendo alguna campaña humanitaria. Aproximadamente cuenta con 1200 personas que están abocadas al hospital, o sea, trabajadores de la salud, entre los cuales se incluyen médicos, enfermeras, instrumentadoras, etc. Claro, más los tripulantes del barco. Más los tripulantes del barco, que pueden variar entre 80 a 150 personas aproximadamente. Por ejemplo, cuando va a la guerra, el barco está en un 90 o 100% de funcionamiento. Funciona el banco de sangre, funciona la farmacia, el laboratorio, funcionan todos los servicios. Cuando va a hacer la campaña Promesa Duradera o cuando va a asistir, por ejemplo, a víctimas de un huracán, como fue el caso del huracán María en Puerto Rico, ahí el barco funciona a un 60 o un 70% de la capacidad. Por ejemplo, el banco de sangre no transporta las 5000 unidades que puede transportar. Y luego, cuando el barco, digamos, no está no tiene ninguna asistencia, está en la base de Norfolk, el Comfort, está en la base de Norfolk en Virginia, con una dotación de un 10%. Pero en 48 horas ellos se pueden alistar y salir a prestar esa ayuda cuando lo necesiten, que es lo que pasó en este momento. Estos barcos, son pensados como barcos hospitales. Este tenía otra función petrolera antes y lo adaptaron, ¿no? Pero en el mundo hay barcos que son pensados especialmente y tienen alguna característica especial. Este barco es un superpetrolero que fue votado en el año 1976 y la Marina lo reconvierte como barco hospital en el año 1987. En realidad son dos los barcos, son dos barcos gemelos, el Mercy y el Comfort. Claro. Hoy el Mercy está en la base de San Diego, hoy está en Los Ángeles para prestar asistencia en la costa oeste, y el Comfort se dirigió a Nueva York, que bueno, llegó ayer a la ciudad de Nueva York. La idea en Nueva York es
dar asistencia a todas las patologías que no tengan que ver con el COVID-19. Claro. O sea que sería liberar todo el resto de los hospitales para el COVID-19. Exactamente, porque infectológicamente todos sabemos que un barco es una unidad cerrada y un virus en un barco se diseminaría muy rápido. Entonces, la idea es dar asistencia sanitaria que no tenga que ver con el COVID-19. Lo impresionante de este barco son los 12 quirófanos. Para dar una idea, el Hospital Naval Buenos Aires, que es el hospital... el Parque Centenario. Que está en Parque Centenario, en la calle Patricias Argentinas, tiene 8 quirófanos. El barco este tiene 12 quirófanos. Tiene un quirófano destinado a odontología, tiene muy buen servicio de oftalmología, tiene un servicio de optometría donde se hacen anteojos, para que tengan una idea. Y es interesante, digamos, el tema de las operaciones, cómo influye el tema del mar en las operaciones. Por ejemplo, las cirugías de cataratas, cuando el mar está, digamos, bastante agitado, las cirugías de cataratas son las que primero se suspenden. Claro. Doctor, una maravilla las explicaciones. Es asombroso el barco. Estuvo después de lo que fue el ataque a las Torres Gemelas también dando servicio allí en Nueva York y vuelve ahora a las costas de... Es asombroso. Ayer mostrábamos también un avión alemán que se preparó para trasladar enfermos de Italia a Alemania. También asombroso. Estamos viendo en esta pandemia algunas situaciones y tecnología increíble que se está mostrando. Sí. Muchas gracias, doctor, por todo. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Y fíjate, tiene un barco en cada costa. Mercilla, el Confort. Y es qué bueno el detalle que es para todo lo que no sea COVID-19, porque claro, en cuanto te entra el virus al barco, no tenés... Yo en algún momento pensé, ¿por qué no aislaban en hoteles, como están haciendo ahora, y también en embarcaciones que tuvieran en la costa? Pero no tiene que ver con esto, con la peligrosidad.